¿Qué tal? Bienvenidos a Nivel Delicia. Yo me llamo Elena y hoy te voy a enseñar una receta que es deliciosa, es un clásico, es un pastel de naranja y queda un bizcocho súper esponjoso, súper tierno, como siempre una receta Nivel Delicia. Es un clásico, pero se vende perfecto. Entonces, para continuar con todos los videos que ya te he ido mostrando de recetas que puedes hacer para vender. Sin embargo, recuerda que no es necesariamente que las tengas que hacer para vender. Son recetas que están buenísimas y que las puedes compartir con tu familia o las puedes disfrutar. Entonces, necesitamos ingredientes súper básicos y al final te voy a enseñar unas decoraciones que quedan chulísimas. Esta receta la puedes hacer en diferentes moldes, o sea, si tú quieres hacer el puro bizcocho en un molde más grande, hoy te voy a enseñar una presentación para hacer como unos mini pastelitos. Ya vas a ver que está muy fácil y que queda súper chulo. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es un buttermilk. Tengo aquí leche y una cucharada de vinagre. Entonces, para cortar la leche voy a agregar esta cucharada de vinagre. Esto no tengas miedo, de hecho ya te lo he mostrado en algunas otras recetas. Y esto, si no tienes vinagre blanco, yo estoy usando vinagre blanco de alcohol de caña, puedes hacerlo con vinagre de manzana y también se puede hacer con jugo de limón. El chiste es dejarlo reposar un momento y se va a notar la leche cortada, pero no pasa nada, eso es perfecto para nuestra receta. Entonces lo voy a reservar por acá un momento. Ahora voy a poner los huevos. Esta receta se puede hacer a mano con un batidor de globo, pero si tienes una batidora eléctrica pues lo vas a hacer mucho más rápido y los huevos se espuman mucho mejor. Siempre te recomiendo que vayas cascando los huevos de uno por uno en un recipiente aparte para evitar que si algún huevo está en mal estado pues que se contamine toda tu mezcla. Imagínate que ya llevas 3 y le cae ahí un huevo mal, pues para eso lo separamos así. Te recuerdo que tanto los huevos como la leche deben de estar a temperatura ambiente. Yo estoy usando huevos medianos, te voy a poner la cantidad en gramos ya sin cáscara. Acá voy a añadir también el azúcar. Y voy a comenzar a batir hasta que estos dos ingredientes se integren. Va a parecer que cambia un poquito de color. Al inicio se ve un tono más amarillo y poco a poco se va poniendo pálido. Siempre empiezo a batir primero en velocidad bajita y después la paso a velocidad media. Y ahora lo que voy a hacer es agregar aquí el aceite y también el jugo de naranja. Yo le puse 100 mililitros de jugo de naranja, puede variar un poco, es el jugo exactamente de una naranja, pueden ser unos 85 mililitros o no sé, 110. Y también voy a poner aquí la ralladura de naranja. Yo usé la ralladura de una naranja y media, si tú quieres puedes usar la ralladura de una naranja y también puedes agregar media cucharadita de esencia de naranja. Voy a mezclar la harina con el polvo para hornear y la sal. Y después lo voy a mezclar todo para que se integre mejor. Enseguida los voy a pasar por un colador para irlos agregando en la mezcla que tenemos de líquidos y lo voy a ir alternando junto con la leche. Recuerda que es muy favorable siempre ir tamizando la harina, ya que esto permite que se deshagan los grumos y favorece para que el bizcocho quede más esponjoso. Lo voy a ir integrando poco a poco. Yo te recomiendo que este paso lo hagas a mano para que no se sobrebata mucho la harina, porque entonces se desarrolla el gluten. Y cuando sucede eso, lo que nos puede pasar es que queda un bizcocho más duro y esponja mucho menos. Y ahora voy a agregar la leche. Si puedes notar, aquí ya se ve que se separó el suero de la leche. Se ve un poquito cortada, pero es normal. Esto nos va a favorecer también muchísimo al momento de hacer toda la mezcla y queda perfecto una vez que se ha horneado.
Cuando veas que la mezcla ya no tiene grumos, nada más verifica con una palita que no haya restos de harina y entonces ya tenemos la mezcla lista para poner en los moldes. En esta ocasión yo lo voy a hacer en estos moldes pequeños. Lo puedes distribuir en 3 moldes de 16 centímetros si quieres hacer como un pastel alto, como ya te lo he mostrado en otros videos, por ejemplo en el bizcocho de vainilla, que si no has visto esa receta te la voy a poner por aquí y también te la dejo en la descripción para que vayas a verlo. Y también te comentaba al inicio de este video que puedes hacerlo en un molde más grande, más o menos de unos 18 o 20 centímetros y que tenga una altura mayor a 8 centímetros. Yo ya los enhariné y los engrasé previamente, les puse un trocito de papel encerado en la base y a mí me gusta hacer este paso al inicio de la receta antes de empezar a mezclar los ingredientes. Y también te recomiendo que siempre tengas tu horno precalentado a la temperatura a la que vas a hornear. En este caso lo tengo precalentándose a 180 grados centígrados y los voy a llevar a hornear. Generalmente yo los voy llenando a ojo, pero si quieres ser más preciso, los puedes pesar. Y siempre te recuerdo que no debes de llenar los moldes más de 3/4 partes o un 75% de su capacidad. Ok, ya que se enfriaron los pastelitos, ahora los voy a decorar. En esta ocasión estoy usando nuevamente el betún de chantilly con queso crema. Si quieres puedes usar un betún de mantequilla o directamente también un frosting. También les va súper bien una ganache de chocolate a este panquecito de naranja. Y siguiendo más o menos con esta idea de decoraciones así caseras, bueno, te voy a mostrar 3 opciones que están muy fáciles y que quedan muy chulas. Y para esta decoración yo quise dejarlo más suave para que pareciera un glaseado, pero recuerda que aquí en el canal ya tienes el enlace directo a la receta original. Tú puedes variar también un poquito las cantidades. Si quieres que quede más firme, puedes ponerle más queso crema. Y si quieres que quede así como este, también puedes ponerle un poquito más de crema para batir. Entonces pues ya es como tú lo necesites o dependiendo la receta para que la vas a usar. Yo estoy haciendo esta decoración con ralladura de naranja y se me olvidó decirte, siempre que rayes cualquier cítrico, trata de rayar solamente la piel de la superficie, o sea, sin llegar a la parte blanca, porque muchas veces esa parte blanca puede resultar como que muy amargosa, entonces solamente ráyale por encima. A este le voy a hacer así como unas naranjitas. Es más o menos como la decoración que hicimos en el pastel de zanahoria y ahorita te digo cómo quitarle esos piquitos. Si no has visto esa receta te la recomiendo mucho, queda un bizcocho así de zanahoria súper esponjoso, sabe delicioso con las nueces, entonces te voy a dejar también el enlace abajo en la descripción de este video. Para deshacer por ejemplo estos piquitos tomas apenas una gotita de agua así con tus dedos, la escurres y entonces vas a hacer como unos toquecitos y se deshacen esos piquitos. Y para hacerle la hojita simplemente con esta receta puedes hacer también un pastel como layer cake, o sea un pastel de más altura, con capas, como ya te he mostrado en algunos otros videos. Si quieres ver más ideas de decoración, aquí abajo en la descripción te voy a dejar diferentes videos. Queda un pastel muy esponjoso, tierno, no sé, está muy rico con mucho sabor a naranja. Yo lo llamo pastelitos de naranja porque hice 3 individuales, pero pues no sé si tú le dices pan de naranja, panqué de naranja, déjame en los comentarios cómo le dices. Y si haces esta receta, obviamente que queda perfecta, es una receta a nivel delicia, o cualquier otra de las recetas del canal, me encantaría que me enviaras tu foto por cualquiera de mis redes sociales. Recuerda que en todas me encuentras como Nivel Delicia y te recuerdo que si te gusta mi contenido o te ha servido, te ha dado muchas ideas, puedes apoyarme directamente haciéndote miembro. Te voy a dejar toda la información de cómo hacerte miembro aquí abajo en la descripción del video, o también puedes darle clic al botón de unirte que está al lado de suscribirte. Y si no puedes, me ayudas muchísimo también cada vez que compartes cualquiera de mis videos.
Si por el momento no te puedes unir, recuerda que también me ayudas muchísimo cada vez que te suscribes y cuando compartes alguno de mis videos. No olvides activar la campanita de las notificaciones para que estés atento cada vez que yo publico un nuevo video. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.